vamos a enfocarnos básicamente vamos a enfocarnos en la creación del modelo, de la implementación del modelo dimensional directamente en la base de datos utilizando las herramientas, los mismos términos de Microsoft. Ese va a ser el principal tema de la clase, pero inicialmente al inicio vamos a ver rápidamente, a grosso modo, de forma muy general, la plataforma de Business Intelligence de Microsoft que vamos a estar utilizando de forma general. Voy a empezar primero con esta parte, es una presentación breve y después salto a la otra. Okay, voy a reactivar el video para empezar con la presentación. Si alguno tiene alguna duda, como siempre, por favor, nada más me interrumpe o me escribe por el chat. Ok. La semana de la primera clase mencionamos brevemente algunas de las herramientas de Microsoft para Business Intelligence y lo que vamos a tratar de explicar un poquito más hoy son esas herramientas. Este cuadro ya estaba en la presentación anterior y básicamente lo que detalla es la arquitectura que presenta Microsoft para Business Intelligence. La parte de aquí de abajo es donde nos vamos a estar enfocando en el curso y, por ejemplo, hoy nos vamos a enfocar en la primera capa, que es la parte de Integration Intelligence. Básicamente, digamos, es toda la funcionalidad que brinda Microsoft para manejar lo que son los ETL, o sea, para lo que es extracción de datos y transformación de los datos y posteriormente carga de ellas, de esos datos en nuestra web de datos. Esa es la primera capa. ¿Okay? La siguiente, como tal, es el modelo relacional de bases de datos, que es lo que la gente comúnmente más conoce como la base de datos. Okay, en este caso es el modelo relacional, es el motor de bases de datos. Y posteriormente hay dos capas adicionales, una de análisis services, que básicamente es la herramienta de Microsoft para todo lo que es data mining y OLAP, o QS OLAP, y por otra parte, en cuanto a lo que es visualización de la información y reportes, es la parte del reporting service. Esta es la parte, digamos, este es como el core de la plataforma de Microsoft, y encima de ello, pues hay otras herramientas, y de hecho vamos a explorar un poco en cuanto a Excel y Power Pivot en la última clase, pero que pues no vamos a tallar como tal en lo que es el curso. Si vieron por ahí la tarea, ¿verdad? Una parte era la instalación del SQL Server, 2012 en este caso, y en esta versión como tal hay algunas herramientas adicionales que Microsoft incluyó. No obstante, en la clase, en el curso como tal, nos vamos a enfocar, digamos, en herramientas clásicas que Microsoft desarrolló, digamos, como un inicio, y básicamente lo que nos va a permitir es la parte de manejo de datos y integración y transformación con los servicios técnicos, la parte de cubos con análisis servicios y posteriormente un poco de reportes con el reporting services. Si vamos a utilizar herramientas ya disponibles en la versión 2012 como es Power Pivot o Power View. Eso sí, son herramientas adicionales que incorporaron en estas versiones más recientes que vamos a ocupar un poquito. Ok, esto tal vez simplemente es un poco más detallado en qué consiste el motor de datos, en qué consiste el análisis de servicios, en qué consiste el reporting services y integration services. Como les dije hoy nos vamos a enfocar en la parte de TL, que básicamente es esta línea de aquí abajo, que es integration services, y básicamente no es más que un conjunto de herramientas y herramientas gráficas, junto con unos objetos ya predefinidos programables, que permiten, que facilitan el proceso de carga y transformación de datos. ¿Okay? Entonces, esta es una parte donde vamos a estar enfocando hoy en la clase de hoy. ¿Okay? Adicionalmente, vamos a estar utilizando algunas herramientas de Microsoft para interactuar tanto con la base de datos como la herramienta como tal que nos va a permitir desarrollar, en este caso, paquetes de ETL, y vamos a estar detallándolo a lo largo de la clase de hoy. Hay unas herramientas adicionales de Microsoft que están disponibles en la plataforma. No los vamos a detallar tanto en la clase de hoy. Voy a saltar brevemente a la siguiente presentación y posteriormente vamos a estar ya
trabajando directamente con las aplicaciones. Estas líneas que están acá en la presentación, pues vamos a estar mencionándolas sobre ellas a lo largo de la clase de hoy, entonces no lo voy a detallar en este momento. Igual pueden verla, digamos, en la parte de los recursos que van a estar disponibles. Entonces voy a tratar la otra presentación para ya entrar en lo que es la presentación del día de hoy. Okay, como les dije, básicamente vamos a trabajar un poco con la creación del modelo dimensional en SQL Server. Llámese esto, creación de las tablas para la parte de staging que mencionamos inicialmente en la clase anterior, y lo que es toda la creación del modelo de estrella que nos va a permitir básicamente pues crear nuestra web de datos, y ello va a permitir, por ejemplo, la creación de cubos y reportes posteriormente. ¿Okay? La vez anterior mencionamos algunos elementos, digamos, primordiales que se deben tomar en cuenta cuando estamos modelando de una forma dimensional, y específicamente cuando estamos creando el modelo de estrella para nuestra web de datos. Mencionamos que hay que hacer ciertas preguntas, digamos, como claves. ¿Cuándo se va a tratar de dar una solución de un técnico? Lo primero que nada, pues obviamente es conocer el problema que vamos a tratar de resolver. ¿Okay? Hay que analizar bien cuáles son los elementos que nos interesa analizar, para la redundancia, del negocio como primer punto. Hay que entender muy bien qué es lo que se quiere resolver. Posteriormente, como segundo punto, es esa parte que se quiere analizar o que se quiere resolver, hay que definir cuál va a ser la granularidad de dicho proceso. Y ya mencionamos anteriormente en la clase pasada un poquito que era granularidad, y posteriormente definir dos grandes áreas primordiales en la parte de huellas de datos, como son las dimensiones y los hechos. Recuerden que los hechos básicamente lo que nos dicen es cómo vamos a medir lo que se quiere analizar. Recuerden que eran elementos o variables cuantitativas, y las dimensiones básicamente nos va a permitir ver de distintos ángulos esos hechos que se quieren analizar. ¿Okay? Entonces esos son, digamos, los cuatro elementos primordiales que mencionamos la vez anterior cuando se está creando el modelo estrella. Evidentemente la forma una de las formas más fáciles, digamos, de aprender algo, pues es tratando de resolver un ejemplo práctico. De tal manera que en la clase de hoy vamos a enfocarnos en la solución de un caso, particular, un caso pequeñito, para poner en práctica todos los conceptos que hemos venido mencionando. El caso es un caso pequeñito, y básicamente el caso consiste de una institución financiera que tiene más de 20 sucursales y que posee carteras de crédito con distintos productos. Inicialmente la cartera de crédito está dividida en función del tipo del cliente, ya sea una persona física o jurídica, y por la cantidad de clientes que maneja la institución, digamos que no es muy pequeña tampoco, alrededor de 100,000 clientes. En este caso, tomando en cuenta tanto las carteras de crédito como depósitos, activos y pasivos. La institución presenta distintos o múltiples fuentes de datos definidas según la naturaleza de las operaciones, ya sea para créditos y depósitos, tiene plataformas distintas, así como para cada etapa del proceso de crédito. Por ejemplo, cobranzas, colocación, etc. ¿Okay? Ese es como el caso inicial, el caso base, perdón, de detalle. La institución en este caso lo que desea es dar un seguimiento a la cartera de créditos a personas, ¿okay? En este caso a las personas físicas. Se desea conocer el saldo mensual por producto, así como la porción de la cartera en morosidad. ¿Okay? Entonces ya en este caso, por ejemplo, nos están dando ciertos tips de qué es lo que se quiere analizar, cuáles son los hechos que interesa modelar por ejemplo, en nuestra tabla de hechos. Adicionalmente, se desea analizar algunos análisis de la cartera y su morosidad según plazo, monto final, tasa, edad del cliente, nivel de endeudamiento y tipo de empleo. ¿Okay? En este caso, pues ya uno, si se detalla este nivel, pues obviamente uno puede hacer una idea, por ejemplo, de cuáles son las dimensiones de atributos que estarían interesando tomar en cuenta en nuestro modelo, que está en función, obviamente, en lo que decida el negocio. También se menciona que la gerencia actualmente dispone de reportes, los cuales son generados manualmente,
y finalmente varios días posterior al cierre del mes, por lo que se desea contar con un sistema más flexible en caso de contar con más datos de análisis y que sea oportuno para la toma de decisiones. ¿Okay? Entonces, a grosso modo, este es el caso que vamos a estar analizando. Evidentemente, es un caso pequeño para el ejercicio como tal de la clase de hoy. Okay, entonces recuerden que hay que analizar tanto, hay que preguntarse qué se debe analizar, la granularidad y las dimensiones y los hechos, de tal manera que eso es lo que vamos a mencionar a continuación. Okay, lo primero que vamos a definir, en este caso, es el proceso de analizar. Vamos a definirlo muy puntualmente en función básicamente de que se quiere dar seguimiento al rendimiento de la cartera de crédito, ¿okay? De personas. Entonces, únicamente vamos a solucionar el problema de rendimiento, es decir, no cobranzas ni colocaciones, de únicamente la cartera de crédito a personas. No nos vamos a enfocar ni a empresas, por ejemplo, ni a depósitos, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, únicamente este va a ser el problema a resolver. En cuanto a la granularidad, si bien en el enunciado se mencionaba que se deseaba analizar la cartera a nivel de producto, usualmente es requerido y además es muy recomendado que se implemente la granularidad más, digamos, más a detalle o más pequeña posible. En este caso va a ser a nivel de cuenta o de crédito. Eso sería la granularidad que vamos a estar tratando en el ejemplo. ¿Okay? Un punto importante de por qué definir esta granularidad es porque se mencionaba que se desea que el sistema sea flexible en cuanto se desea poder incorporar más información en el futuro. Si se tiene una base de datos, una base de datos en este caso, donde la tabla de hechos tiene una granularidad del nivel más bajo posible, en este caso créditos, eso realmente facilita cualquier cambio que se desee realizar en la bodega de datos a posteriori. De lo contrario, usualmente, dependiendo de cómo se haya definido la granularidad, un cambio podría involucrar básicamente recrear toda la base de datos, lo cual tiene evidentemente todo. Un punto muy importante que hay que separar es el concepto de granularidad versus periodicidad. Creo que no mencionamos este concepto anteriormente, pero es muy importante. Cuando hablamos de granularidad, hablamos de básicamente cuál es a qué nivel de detalle vamos a almacenar la información en nuestra tabla de hechos. No obstante, esto no indica qué tan frecuente vamos a estar almacenando esa información a ese nivel en nuestra web de datos. Y esto básicamente es la periodicidad. ¿Okay? Pues básicamente la periodicidad lo que indica es la frecuencia en que vamos a estar almacenando la bodega de datos. Por ejemplo, en el caso particular que nos interesa, la granularidad podría ser definida a nivel de cuenta, como lo vamos a hacer, o a nivel de producto. Mientras que la periodicidad, por ejemplo, puede ser que vamos a guardar todas las transacciones conforme vayan ocurriendo, o podemos hacer, por ejemplo, únicamente con un snapshot a nivel de día o de mes, ya sea tanto a nivel de cuenta o de producto. Entonces, esos son hay que separarlo en cuanto a granularidad y periodicidad. Si tienen alguna duda, por favor, ahí me indican. ¿Por qué es importante esto? Pues básicamente pues hay un costo, ¿verdad? Hay un impacto en cuanto al almacenamiento, al costo de almacenamiento, y al definir una cosa o la otra. Un ejemplo muy pequeñito, porque está mencionado en las tablas de esta termina. Por ejemplo, si una fila de la tabla de hechos mide 10 kilobytes y estamos manejando alrededor de 100.000 cuentas, una periodicidad diaria versus una mensual, hay una diferencia en cuanto al espacio que se necesita de un 3000%. ¿Okay? La tabla que está acá a la derecha, por ejemplo, indica que una periodicidad diaria en un año, bajo estas condiciones de cantidad de cuentas, de cantidad de cuentas y tamaño de una fila de tabla de hechos, implicaría 348 gigabytes de información en un año, mientras que una mensual únicamente 11. Entonces, evidentemente, como se nota, pues la cantidad de espacio referido varía, en este caso, sustancialmente dependiendo de la periodicidad que destinamos. Evidentemente también de la granularidad, pero en este caso estamos ejemplificando la periodicidad. Entonces, un concepto que es importante mencionar.
Si tienen alguna duda, por favor me indican sobre estos conceptos. Ok, ya definimos el proceso que vamos a analizar y ya definimos la granularidad. Ok, vamos a definir tanto los hechos y las dimensiones. Ok, en este caso hay que tomar en cuenta evidentemente que lo más importante cuando se va a definir las dimensiones y los hechos es tomar en cuenta los requerimientos del negocio, ¿verdad? Qué es lo que se desea analizar y cómo se desea visualizar esta información, qué ángulos, desde qué ángulos se quiere analizar la información. Evidentemente también hay que tomar en cuenta la disponibilidad de los datos y otras limitaciones técnicas como por ejemplo el almacenamiento. Pero bueno, evidentemente lo más importante es los requerimientos del negocio. Para el ejemplo que vamos a estar desarrollando, vamos a limitarlo a unas dimensiones poquitas realmente, igual ya lo sé, simplemente para ejemplificar toda la plataforma de líneas y de Microsoft, así como todas las herramientas y posibles tareas que uno podría utilizar con la herramienta. En este caso vamos a definir inicialmente 3 dimensiones únicamente. Va a ser el producto, la dimensión del producto, la dimensión de mes y cliente, así como los hechos de saldos y de atrás. Voy a mostrarles rápidamente los archivos de datos que serían la fuente externa disponibles en la institución. Voy a abrir el archivo de clientes. Este sería, por ejemplo, el archivo de clientes, ¿okay? Donde hay 8 variables. Por ejemplo, está una identificación del cliente, un score, un título del cliente, o sea, el señor, señora, etc. Un nombre, apellido, fecha de nacimiento, ingreso y el tipo de empleo. ¿Okay? Entonces, esta es una fuente externa, una fuente dentro de la institución que vamos a extender a nuestra base de datos, evidentemente, que vamos a incorporar. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, es un sistema donde, por ejemplo, los nombres de los alumnos están en y es la cantidad de información disponible. ¿Okay? En este caso estamos hablando de 6.280 clientes en este archivo. Otra fuente está acá en mi pantalla. Por ejemplo, lo que tiene es información de los créditos a personas físicas que tienen la institución. Y en este caso hay más variables. Está, por ejemplo, el mes de los datos, el corte de los datos. Hay números de préstamo, identificación de cliente, una identificación de producto, fecha de apertura o inicio del crédito, el plazo del crédito, una razón de endeudamiento del cliente, la tasa de crédito, cuándo vence, los días de atraso actuales a esta fecha de corte, un score del cliente que puede cambiar mes a mes, un monto original del crédito y un dato. Entonces, esta es la información. Los dos archivos, tanto los de créditos como de clientes como de créditos, podemos estar utilizando en nuestro ejemplo. Esas son las fuentes externas que vamos a estar manipulando en nuestra herramienta, en nuestro proyecto de ETL de inteligencia inteligente. ¿De acuerdo? Entonces, en función de esos datos, puede que se definió estas dimensiones y estos hechos. ¿De acuerdo? Como les digo, pues esto obviamente es un ejemplo pequeñito para ilustrarlo. ¿Ok? Ok, entonces, al final, pues básicamente este esquema que se muestra en pantalla, de paso es un diagrama que se crea en SQL Server, que lo vamos a ver. Básicamente sería lo que se quiere enseñar en la bodega de datos. ¿Ok? Esto que está acá en el centro es la tabla de hechos. Y alrededor hay 3 dimensiones, en este caso producto, fecha y tiempo. ¿Okay? Entonces, esto es lo que se quiere llegar al final del proceso total de ETL. ¿Okay? Como les mencioné anteriormente, en la clase anterior, una parte inicial previa a la creación del modelo de estrella como tal, del entorno de datos, es una etapa intermedia o temporal, una base temporal, que es denominada semi-media, que básicamente lo que funciona o lo que sirve es para recopilar la información, básicamente de la misma forma que está establecida en los sistemas externos, traerla
a la base de datos y a partir de ahí realizar los procesos de transformación de información que sean requeridos para el problema particular. Entonces la primera etapa como tal va a ser la creación de esta base de datos temporal. ¿Okay? Entonces voy a abandonar la presentación por acá y voy a continuar directamente con las herramientas que vamos a estar utilizando a lo largo de lo que está básicamente el curso. Proporcionalmente voy a realizar la presentación. Entonces, igual básicamente lo que voy a estar haciendo en las herramientas, básicamente hay screenshots en la presentación, que posiblemente pueden darle seguimiento, pero básicamente voy a continuar con la presentación, perdón, con las herramientas. Como les dije, entonces la primera parte va a ser la creación de esta área temporal de almacenamiento, para lo cual vamos ya a empezar a utilizar las herramientas que he venido mencionando, y vamos a empezar con una herramienta que se llama este puede ser el Management Studio. Estoy haciendo en este momento, que creo que posiblemente ya lo han explorado cuando instalaron el SQL Server. Voy a moverlo para acá. Esto que tiene aquí en pantalla, no sé si se ve bien. Si alguno tiene problema viendo el tamaño de la letra, me dice. Esta herramienta que está por acá es digamos que el cliente que tiene Microsoft para navegar e interactuar con el motor de base de datos, así como los servidores y las bases de datos de Analysis Services y los paquetes de Integration Services. Entonces, estos que vamos a ir mencionando. ¿Okay? Entonces, esta es la herramienta, digamos, base para navegar sobre las bases de datos y sus objetos, ya nos tablas y vistas, y crear inclusive consultas SQL, así como una parte de administración de la base de datos. ¿Okay? Entonces, este es el Management Studio, Microsoft SQL Management Studio. ¿Okay? Lo primero que hay que hacer en esta herramienta es conectarse a un servidor. ¿Okay? En este caso, vamos a conectarnos a nuestro servidor nacional de bases de datos. ¿Okay? Que en este caso sería en la parte de acá de Object Explorer, está por acá, en la opción de Connect, y sería vez en ¿ok? Ok, sí pueden ver esa es la aplicación. ¿Sí se ve bien? Está muy pequeño. Fabio, yo por lo menos sí la veo bien. Sí. Y yo estoy medio ciego, así que yo creo que sí. Ok, perfecto. Sí, bueno. Y nosotros acá también la vemos bien. Ok, perfecto. No se ponen algunos antilinjes por ahí. De acuerdo, entonces cuando vamos a conectarnos a un servidor, esto no es una aplicación, digamos, como tradicionalmente uno lo esperaría, digamos, como un Excel, digamos, no es una aplicación como este tipo. Básicamente aquí estamos conectándonos a un servidor de base de datos, que es un servicio que corre en el sistema y demás, pero bueno, no vamos a pillar en eso. Y entonces hay que poner ciertos parámetros. En este caso, lo primero que definimos es el tipo de motor de base de datos, en este caso es uno relacional, y eso que estoy seleccionando acá es el nombre del servidor de base de datos. Cuando instalé la aplicación, este fue el nombre que le di. Por ahí en la guía de la instalación de SQL Server, por ahí se los mencioné. En este caso, cuando yo lo instalé, este fue el nombre que le di. Entonces ustedes evidentemente van a tener que usar el nombre que ustedes hayan establecido. ¿Ok? Y el tipo de autenticación, igual en la presentación, yo sugerí que utilizaran la autenticación de Windows para nuestros efectos para el curso. Entonces pueden utilizar eso. ¿Ok? Entonces vamos a conectarnos, en este caso voy a conectarme con el usuario actual al cual estoy logueado en esta máquina. Entonces voy a darle conectar. Entonces ahí se está conectando el servidor. Ok, entonces lo primero que vemos en esta parte de acá, nos muestra varias cosas y no me voy a detallar en una de ellas, que es la parte de base de datos. No voy a detallar ninguna otra funcionalidad.
pues no nos interesa. Vamos a enfocarnos básicamente únicamente en esta carpeta de bases de datos de database, que es donde básicamente uno crea bases de datos o navega sobre los bases de datos que ya uno haya creado. ¿Ok? Entonces, para nuestra stgin, que es básicamente nuestra base temporal, vamos a crear una nueva base de datos. ¿Ok? Pueden darle simplemente clic derecho, new database. ¿Ok? Y acá hay que especificar el nombre de base de datos. Vamos a ponerle, en este caso, voy a ponerle propiedad class. ¿Ok? O como quieran. ¿Ok? Este va a ser el nombre de la base de datos. Y el nombre del usuario voy a poner el nombre, el usuario, digamos, de Paul, el administrador del SQL Server. ¿Okay? En esta parte, ustedes podrían cambiar, por ejemplo, dónde reciben los archivos de bases de datos. Una base de datos, pues, a grosso modo, pues son archivos. Y entonces, el motor de base de datos, pues, tienen diversas responsabilidades sobre esos archivos. Pero a fin de cuentas son archivos y uno podría definir, por ejemplo, dónde poner esos archivos y agregar más archivos y más, pero bueno, no vamos a ahondar en eso. Entonces simplemente hay que definir un nombre y un usuario. ¿Okay? Entonces vean que ya acá está la base de datos que acabo de crear y uno puede ver algunos objetos de esa base de datos, por ejemplo, puede ver tablas y puede ver vistas. ¿Okay? Vamos básicamente a crear tablas. ¿Okay? Las tablas van a ser los objetos donde vamos a almacenar la información, en este caso de los archivos de las fuentes externas. Como les mencioné en los Excel que les mostré, tenemos dos archivos, uno para créditos y otro para clientes. Entonces primero voy a crear una tabla para crear, para almacenar la información de los clientes. Voy a abrir de nuevo el archivo de Excel, en un segundo. Entonces, esta información, no sé cómo se ve en sus pantallas, si ven las dos fuentes. Este es el archivo de clientes que tenemos disponible. Entonces voy a crear una tabla en nuestra base de datos que va a servir para poder almacenar este archivo. ¿Okay? Entonces voy a crear una tabla acá, voy a hacer new table. Esta es una forma de crear tablas, una forma habitual. Hay otras formas que tampoco voy a detallar. Y básicamente hay pocas opciones y entre ellas, básicamente lo que uno define es el nombre de una columna, ¿okay? Y el tipo de datos de esa columna. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo en un orden que está en ese archivo, que dice Customer ID, Store y demás. Voy a poner los mismos nombres. En el tipo de datos, voy a poner int, que esto es un entero, y voy a decirle que no permite nulo. Esta va a ser la llave de esta tabla, entonces por eso no voy a permitir nulo. Voy a regresar brevemente a la presentación. Para hablar brevemente sobre tipos de datos. Cuando estamos hablando de tipos de datos, una forma simplista de verlo es relacionarlo con el almacenamiento asociado o el paso asociado del almacenamiento que conlleva un tipo de datos. Cuando uno está diseñando una tabla de hechos, particularmente en una base de datos, hay que tener particular cuidado con los tipos de datos, pues usualmente las tablas son muy grandes y dependiendo de los tipos de datos que uno defina, podría estar subutilizando espacio. ¿Okay? Entonces es importante conocer un poco, cuando uno crea tipos de columnas y define esos tipos de datos, saber un poquito de qué está hablando. Por ejemplo, cuando uno está hablando de números enteros, hay diversos tipos de datos disponibles en SQL Server en este caso, y uno es este que se llama tiny int y otro que se llama int, que son enteros, pero la cantidad de espacio que se utiliza para representarlos o para almacenarlos es muy distinta. Por ejemplo, un byte, como es el caso de un tiny int, o 4 bytes, como es el caso de un entero normal. Básicamente, ¿eso qué implica? Eso implica la cantidad posible de valores que uno puede almacenar en esa variable.
de distintos valores. Por ejemplo, en este primer tipo, que mide un byte, uno únicamente podría almacenar valores que van de 0 a 155, mientras que un entero puede tener números muchísimo más grandes del orden de los miles de millones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque si una variable, por ejemplo, llámese edad, que puede ser un entero, y yo sé que únicamente mis edades van a ir entre 0 y digamos que 120 años, no es necesario tener un tipo de dato, tipo entero, para almacenar que tienen tantos bytes, para almacenar valores que son pequeños y que pueden ser almacenados en un otro tipo de datos que sean de una forma, por así decirlo, más difícil. ¿Okay? Entonces, estos slides están en la presentación y les pueden ser útiles para saber qué tipo de datos podrían estar utilizándose cuando uno crea las tablas. ¿Okay? Voy a regresar a la herramienta. ¿Okay? Entonces, ese fue el tipo de dato que definí para el cliente. Voy a poner acá el score. Voy a decir lo que esto es un texto. Como ven acá hay letras, que únicamente mide tamaño 1. ¿Okay? Si permite nulos, voy a dejar esto marcado. Puede ser que no haya ese valor, no haya un valor de esto para un cliente particular. Voy a poner acá el título. El título voy a ponerlo como un texto de longitud variable máximo a 10. Voy a poner el nombre, igual un texto de longitud variable pero de tamaño 50. El apellido, poner un texto de longitud variable, en este caso vamos a ponerlo de longitud 70, en caso de apellido muy largo. Después la fecha de nacimiento es una fecha, entonces voy a ponerle tipo fecha. El ingreso, en este caso es un número, voy a poner este tipo de datos. Primero para almacenar números. Y finalmente, el tipo de empleo, que también es un texto de tamaño 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, estas son las columnas de nuestra tabla, de nuestro staging area, que va a servir para almacenar información de este archivo de Excel. Okay, entonces voy a guardar esa tabla, simplemente pincarle acá en Uso Salvar, y voy a ponerle el siguiente nombre. Voy a ponerle ST, staging, y voy a ponerle customer. Tal y como viene el sistema fuente. Cuando uno está creando las tablas del staging area, es totalmente sano, digámoslo así, poner los mismos nombres tanto en la tabla como en los campos, las columnas del sistema original. No así ya en nuestro sistema final de web, de nuestro sistema Excel, pero en esta parte sí. Entonces, ya en esta tabla, voy a cerrar esta parte acá, y refrescan las tablas de nuestra base de datos, con este botón, clic acá en refresh, ya verán acá esa tabla, ¿ok? La tabla para clientes, y si navegan por las columnas, verán todas las columnas que acabamos de definir con los respectivos tipos de datos, ¿ok? Eso es igual que hacerlo para la tabla de clientes, pero no voy a excluir todo, ya tengo una por acá, ya tengo un script para crear esa tabla. Ese script, por cierto, está en la parte de recursos de nuestro sitio promedial.net. Voy a ejecutar ese script. Hay una funcionalidad, por ejemplo, para crear queries o consultas SQL en esta herramienta que es esta opción de acá, que tiene query. ¿Sí? Y voy a pegar básicamente parte del script que está disponible en nuestro sitio, y lo que hace es crear una tabla, en este caso para los trades. ¿Okay? Los que están familiarizados con SQL pues van a entender esto un poco más, pues evidentemente no. Aquí con esta parte de este script ya lo ejecuté en el script, que lo que hace es crear una tabla, y si hacen de nuevo refrescar en la parte de tablas, van a ver que ahora ya hay dos tablas, ¿de acuerdo? Créditos y clientes.
Entonces ya están esas dos tablas definidas. Entonces ya con esto podemos utilizar, perdón, ya con esto podemos continuar con nuestro proceso de ETL, que nos va a permitir almacenar información de los sistemas externos en nuestras tablas de los áreas temporales. Fabio. ¿Sí, señor? Sí, una pregunta, tal vez para aclararle a la gente. Esta segunda tabla que usted hizo también la podría uno hacer a pie como usted hizo la primera, ¿verdad? Correcto, exactamente, sí, muy buena observación. Aquí lo hice simplemente para ganarme un poquito de tiempo, sí, para que hoy no tengan que salir a las 11 de la noche, sino hacerlo antes. Entonces vamos a ponernos un poquito de tiempo por acá. Pero sí, evidentemente ustedes pueden simplemente hacer el mismo procedimiento que es New Table y pues digitan todos los nombres de los campos y definir los tipos. Pero evidentemente sí, se puede hacer digamos, con la parte con interfaz gráfica. Muchas gracias, sí. Sí. También se puede hacer desde los diagramas y se ve más visual. Creo que es un poco más sencillo. Sí, correcto. Es un buen punto. Vamos a quedar en la presentación, que me vuelvo acá un poco. Estaba este diagramita. Ok, esto es lo que menciona Eric. Vamos a crear este diagrama, pero en este caso únicamente para el área temporal. En la presentación van a ver el detalle de lo que estamos mencionando. Lo que mencionaba Eric, que esto no puede crear de la parte de diagrama, que es esta opción por acá que dice Database Diagram. Básicamente hay que hacer uno nuevo. Y aquí uno puede agregar los tablos, inclusive hacerlo desde ahí. En este caso voy a ejemplificar únicamente para mostrar de una otra forma visual todas las tablas que están disponibles en este caso en esta base de datos. ¿Okay? Aquí uno inclusive puede hacer relaciones, por ejemplo, diciendo que los clientes que están en la tabla de créditos deben estar necesariamente o deben existir necesariamente en la tabla de clientes. Uno puede arrastrar, por ejemplo, acá estoy arrastrando esta columna al cliente ID, lo que me define, lo que me permitiría definir una asociación entre las dos tablas. Aquí no definí llaves, entonces me muestra este mensaje. Okay. Voy a borrar este diagrama, de hecho. Vamos a poner el diagrama de... Ok, ya tenemos nuestras tablas y ahora lo que sigue pues, es hacer toda la lógica para llevar desde los datos fuentes, perdón, desde los sistemas de fuentes a nuestra área temporal de staging, ¿ok? Entonces para ello ya vamos a utilizar otra herramienta disponible que es el Visual Studio, o también conocido como BIS o Business Intelligence Development Studio, que es la herramienta que vamos a estar utilizando para crear todos los proyectos de ETL. ¿Okay? Pues voy a abrir esta herramienta. Voy a abrir la herramienta. Muevo para acá. Esta es la herramienta que permite crear proyectos tanto de Integration Services, que es lo que estamos viendo hoy, para crear ETL, como de análisis services o, por ejemplo, o reporting services. ¿Okay? Entonces, esta herramienta en el 2012 cambió un poco el nombre, pero es conocida como BITS o Business Intelligence Development Studio, y la herramienta que vamos a estar utilizando para crear nuestros proyectos de ETL, llámese cargar nuestra área temporal de datos y nuestra base de datos, es decir, nuestro sistema estrella. ¿Okay? Entonces, esta herramienta que vamos a estar utilizando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, en este caso de Integration Services, para popular nuestra área temporal. ¿Okay? Usted le clic acá en el nuevo proyecto y vamos a escoger qué tipo de proyecto vamos a hacer. En este caso, Integration Services, ¿okay? Que es para extraer y transformar y cargar datos. ¿Okay? Acá podemos definir un nombre, vamos a definirlo como proyecto SL. ¿Okay? Y en esta parte donde acá donde dice Solution Name, uno puede tener
como un proyecto padre donde uno puede almacenar su proyecto de distintos tipos, no únicamente integration service, sino otros tipos, que se llama una solución. Entonces voy a definir también una solución para por unidad clase, donde voy a almacenar en todos los proyectos de TL, y la siguiente clase, la próxima semana también, en esa solución voy a almacenar nuevos proyectos, pero de análisis de ellos. ¿Okay? Simplemente le damos OK. Y creo que ya tenía un nombre en el revisar. Voy a poner simplemente clase. Ok, entonces cuando definimos ese proyecto y definimos que era Integration Services, nos aparece ya esta área de trabajo que es específicamente personalizada a proyectos de Integration Services. Ok, si vamos a hacer un proyecto de análisis de servicios, cambia un poquito algunas cosas. O por ejemplo, el reporte. Ok, entonces lo primero, si no están familiarizados con la herramienta, lo primero que tienen que entender es que en esta parte de cada derecho, en el Solution Storage, vamos a tener todos nuestros paquetes de ETL y conexiones. En esta área acá del centro, básicamente se llama el área de trabajo, y entonces vamos a poder configurar las distintas herramientas necesarias para hacer nuestros paquetes de ETL. Y esta parte acá de izquierda es básicamente la caja de herramientas o el toolbox con las distintas funcionalidades ya predefinidas en la herramienta que vamos a estar utilizando. ¿Okay? Eso como lo ven, está también en la presentación. Voy a quitar ya esta presentación. Voy a quitar esta otra. En un segundo. Ok, acá tengo una consulta en el chat sobre Access. Ahora vamos a ver cuando tengamos las conexiones, que realmente en la fuente de datos que uno puede estar utilizando para los procesos de carga, tanto al streaming area o directamente a una base de datos o otra base de datos, las fuentes pueden ser muy distintas. Puede ser Excel, puede ser un Access, puede ser un Oracle. Entonces realmente la fuente de datos es independiente. Entonces es una ventaja, digamos, de esta herramienta donde uno puede conectarse a distintos tipos, digamos así, de fuentes de datos. No sé si esa era responde la pregunta que por ahí Mario nos estaba haciendo, pero sí, las fuentes de datos no necesariamente tienen que ser en un SQL Server o Excel o herramientas de Microsoft como tal, sino otros tipos de motores de datos, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, en esta herramienta de Bit, con gusto, Mario, en esta herramienta de Bit, básicamente, las funciones principales que uno hace acá pues son herramientas de ETL, donde hay un control muy particular que se llama Data Flow, que es el que nos va a permitir hacer la mayoría de las tareas asociadas a ETL, pero también hay algunas otras herramientas, como por ejemplo ejecutar una consulta SQL, que es otro comando que está por acá, o hacer algunas operaciones muy específicas, por ejemplo, con mails o con FTP. Pero una de las más usadas, pues básicamente es un Dataflow. ¿Okay? Voy a mencionar brevemente un poquito sobre esta área de trabajo, donde ven acá ustedes ven algo que se llama el cómputo y ven algo que se llama el Dataflow. Básicamente son, digamos, como la parte principal del área de trabajo. Cuando estamos hablando del Control Flow, básicamente el Control Flow lo que hace es digamos, permite organizar, por decirlo así, la ejecución de las distintas tareas que uno puede estar desarrollando en un proceso de ETL. Pues básicamente es un organizador, es como un orquestador de las tareas que se van a ejecutar. Esas tareas
básicamente van a estar van a ser ejecutadas en el data flow. ¿Okay? Entonces el control flow básicamente es como un orquestador y el data flow básicamente tiene toda la lógica de telecomutar, que es lo que vamos a ir viendo poquito a poquito. Entonces realmente la parte inicial, perdón, la parte principal es el data flow. Vamos a empezar a crear ya ciertas tareas que nos permitan importar los archivos de Excel que vimos anteriormente ya a nuestras tablas recientemente creadas en la base de datos. ¿Okay? Entonces, para ello, vamos a... Bueno, voy a hacer primero las conexiones para que sea más ordenado. Vamos a definir las conexiones a las fuentes y a los destinos de datos que son requeridas. Eso sería como el primer paso que uno tiene que hacer. Vamos a crear una conexión en este paquete. Este nombre lo pueden cambiar, nos podemos cambiarlo. Llamémoslo carga spelling. ¿Okay? Ya le cambiamos el nombre. Este paquete lo que va a hacer es cargar los datos a nuestro staging area. ¿Okay? Donde las fuentes de datos son los archivos de Excel. Pues vamos a crear una nueva conexión. Vean acá lo que estoy haciendo en esta área del Connection Manager o administradores de conexión, que está acá. Voy a crear una nueva conexión. ¿Okay? Cuando estoy creando una conexión en esta área, esto es importante, es una conexión que está únicamente disponible para este paquete, y no para todos los posibles paquetes o distintos proyectos de resolución, únicamente para este paquete. ¿Okay? Nuestro archivo fuente es un Excel, entonces voy a seleccionar Excel como tipo de conexión, voy a decir agregar, y voy a buscar el archivo. ¿Okay? Y pues acá yo lo tengo, yo sé cuál es. Los voy a cargar primero los clientes. Permítanme cerrar primero los archivos de Excel, porque si no puede que haya problemas, porque van a estar abiertos y nos dice que están abiertos. Okay. Entonces voy a abrirlo primero acá. Eso sería nuestro archivo cliente, eso es lo primero que voy a importar. Okay. Y este archivo es un XLSX, es un archivo de 2010. Un punto importante, si ustedes tienen 2010 instalado o 2013 o el 365 de la versión de Office, esta herramienta de Bit tiene soporte hasta el 2007, entonces puede ser que sea necesario que bajen un driver específicamente para el 2007, porque si tienen archivos desde 2010, por ejemplo, y tratan de abrirlo, no les va a funcionar. Eso es un punto importante. Entonces voy a decir OK. Entonces ya definí una conexión a mi archivo. ¿Ok? Voy a cambiar el nombre. Voy a poner aquí Excel cliente. Cliente. Clientes. ¿Ok? Entonces voy a hacer la conexión y voy a crear una conexión. Esa sería la fuente, ¿verdad? Donde vamos a crear el dato. Voy a crear una conexión, pero a nivel de proyecto, de dónde voy a almacenar la información. Entonces vean que estoy utilizando otra área para definir la conexión. Tiene esta parte de acá de los Connect Managers, pero de toda la solución. ¿Okay? Entonces en este caso, nuestra base de datos es un SQL Server. Voy a utilizar OLDB para conectarme al SQL Server. ¿Okay? Estas son conexiones que yo tenía hechas. Entonces aparecen ahí. Pero si no hubiesen, digamos que no hubiese, entonces vamos a crear una nueva conexión. Entonces nada más tiene que hacer clic donde dice New. Y acá hay que poner el nombre del servidor. Pero recuerden que es el nombre que les dije que había que especificar cuando estaba al Management Studio, que es la herramienta donde creamos las tablas. Entonces voy a ir de regreso al Management Studio y este es el nombre del servidor. Bueno, básicamente en este caso es el nombre del servidor, o sea, la máquina del hardware, y la instancia SQL Server. Este es el nombre que tienen que especificar allá. Voy a copiármelo ahí. Estoy haciendo clic en Properties para copiar esta etiqueta. ¿Sí? Voy a regresar acá. Entonces, este es el nombre del servidor. Y la autenticación, estamos utilizando la autenticación de Windows. Entonces, vamos a seguir con esa.
pueden hacer un test connection para ver si todo está bien, si todo está bien. Y vamos a especificar la base de datos donde vamos a estar almacenando nuestra área temporal. En este caso se llama probabilidad de clase. Ok, entonces le damos OK y ya. Ok, entonces bueno, no le voy a cambiar el nombre a eso, voy a darlo así. Pues ya tenemos la conexión tanto para el archivo fuente como el destino. Okay, entonces nada más definimos las conexiones. Ahora hay que hacer todo el proceso de carga de datos. ¿Ok? Entonces para ello vamos a arrastrar al control flow, vamos a arrastrar un data flow. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Voy a hablármelo. Nada más ahí con el mouse lo que hice fue tener apretado el botón izquierdo y arrastrarlo al área de trabajo, lo suelto y ya. Entonces eso es un data flow. Así se ve el data flow. Voy a cambiar el nombre de una vez. No es de clic, o lo pueden cambiar de ese nombre también. Cuando dice name, este va a ser para importar. Ahora ponemos importar cliente. ¿Ok? Esto es data flow. Ahora, así como está, pues no dice mucho. Uno hay que configurarlo. Y para ello uno simplemente hay que darle doble clic o ir a la silla de data flow. Ok, pues voy a darle doble clic y esto es el data flow. Entonces, si ven, el data flow también tiene un área de trabajo, que es esta que está acá, pero el toolbox ahora tiene otras herramientas. ¿Okay? Entonces, en el control flow tengo estas herramientas y en el data flow tengo otras. ¿Okay? Pues es que básicamente el data flow básicamente es mi herramienta principal de ETL. O sea, recuerden que ETL es extraer información, transformarla y cargarla. Entonces, como tal, tengo herramientas para esas tres cosas. Para cargarlo, voy a utilizar una fuente de Excel. ¿Okay? Bueno, vamos a los tres. Eso es para cargarlo, para leerlo, extraerlo. Entonces, para depositarlo, voy a especificar que es un destino de OLDB, arrastre y suelto. Y aquí en el centro hay que hacer, hay que explicar la lógica para cargar el archivo. Entonces, vean estos X2 que están acá. Esto básicamente lo que dice son, digamos, como sugerencias o valores en este caso. Y lo que dice básicamente es que esta fuente de Excel no se le ha especificado ninguna conexión. Entonces hay que configurar la fuente de Excel. Entonces vamos a configurarlo. Hacemos doble clic. ¿Ok? Acá donde dice Connection Manager, como la fuente es de Excel, él reconoce las conexiones tipo Excel que uno ya definió. En este caso solo hemos definido una. Le damos OK. Donde dice Tabla o View, le damos así. Donde dice hoja de Excel, hacemos clic. Y ahí en este caso se están cargando las distintas hojas del Excel y la que nos interesa es la que dice Custom. ¿Ok? Entonces ya como definimos cuál es la tabla, en este caso la tabla de Excel. Y una parte importante es definir las columnas que vamos a estar extrayendo. ¿Ok? Entonces en la parte column uno puede definir qué columnas va a extraer y uno podría, por ejemplo, no traer todas las columnas. Uno podría desechar algunas o omitir algunas. Uno inclusive, por ejemplo, puede cambiarle el nombre a las columnas de salida de este data. Pero vamos a ver la misma. ¿Okay? Porque la tabla que creamos en nuestro staging area tiene los mismos nombres. Entonces vamos a dar el mismo nombre. Pero uno los puede cambiar. Como ven, esto está abierto, ¿verdad? Ustedes pueden cambiar. Vamos a continuar. Ok, entonces ya, ven que desapareció el mensaje de error. Entonces, esta es la fuente. Y entonces, cuando uno, básicamente, esta herramienta lo que permite es leer el archivo, lo tiene en memoria, y el siguiente paso sería depositarlo en el destino. Entonces, ven que hay dos rayitas, una azul y una roja. La azul indica suceso de este evento. Entonces, vamos a restar el azul, y vamos a depositar en este destino, y vamos a configurar el destino. El destino, recuerden, es nuestra tabla que creamos en el staging area. ¿Okay? Como es un OLDB connection, él reconoce las conexiones creadas anteriormente, en este caso la que definimos en el área de solución. Y en la parte de tabla view la vamos a hacer igual. Vamos a poner table view y vamos a definir a cuál tabla vamos a estar almacenando esa información. En este caso, 100 customers. ¿Okay? Entonces seleccionamos la tabla
Y la parte importante es mapear los datos del destino, perdón, del input, o sea, desde la fuente al destino, al output, ¿ok? En este caso, recuerden que como pusimos los mismos nombres en nuestra tabla de destino y area, con un nombre que estaba en el Excel, él automáticamente lo conoce que son los mismos, entonces los asocia. Entonces, es un trabajo que uno se ahorra, ¿ok? Le damos OK. Ahora, vean que se mantiene ese errorcillo ahí, pero ya es otro error, no es un error de conversión, sino es un error que dice que una variable que se llama score no puede convertirse entre un tipo Unicode y otro que no sea no Unicode, ¿ok? Entonces, vamos a poner en práctica otra de las herramientas de ETL disponibles, que es transformar datos, ¿ok? Pues recuerden que usualmente cuando uno está en un proceso de ETL, pues hay que hacer alguna manipulación de datos. En este caso, por ejemplo, es cambiar el tipo de datos, ¿ok? Pues hay una parte acá, una funcionalidad, una herramienta, una tarea que se llama Data Conversion, que vamos a estar utilizando, ¿ok? Pues vean que el error básicamente es de tipos de datos. Pues vamos a utilizar una tarea que nos permite cambiar tipos de datos. Pues voy a quitar esta línea de proceso y voy a mostrarla primero acá, de la fuente al Data Conversion, y voy a configurar este Data Conversion, ¿ok? Entonces, realmente voy a tener problemas, en este caso, con todas las columnas tipo de texto, porque en el Excel están como Unicode y en la base de datos están como non-Unicode. Entonces, voy a cambiarlas, ¿ok? Las de texto, básicamente son título, perdón, score, título, nombre, apellido y tipo de empleo, ¿ok? Entonces, esta es la columna input y este va a ser el output. Dame unos segundos. Disculpen ahí, ¿ok? Esta sería en la columna output de la conversión, y lo que voy a hacer es voy a crear una nueva columna que se llama Score FTR, que es sucesivamente para las demás columnas. No me estoy cambiando el nombre, esto lo que hace es crear nuevas columnas, ¿okay? Y voy a definir que el tipo es Unicode, no es Unicode, perdón, a todas ellas, ¿okay? Y el score era tamaño 1. Depende de los números, la misma longitud, es importante mantener. Esto era 50, esto era 70, y esto era 1. Okay. Okay. Cuando uno está cambiando tipos de Unicode a non-Unicode, uno puede tener, dado la naturaleza del Unicode que tiene más bytes para representar la información, uno podría perder valores por truncamiento. Es más técnico, pero en este caso hay que atacarlo. Y si bien estamos cambiando de Unicode a non-Unicode, y estamos definiendo estos largos, uno puede estar perdiendo valores por truncamiento, en teoría. En este caso no va a ser así, porque el set de caracteres que estamos utilizando no tiene caracteres extraños, no va a pasar eso. Pero técnicamente estamos reduciendo el tamaño de datos, y entonces eso podría tener un problema de truncamiento. Entonces, acá en la parte que dice configurar error de salida, vamos a hacer clic acá y vamos a configurar la parte de qué pasa si hay problemas por truncamiento de lugar, que va a ser el caso. Entonces vamos a decir que si hay truncamiento, ignore el fallo, ¿ok? Seleccioné todos primero con el mouse, ¿ok? Y acá puse ignore failure y digo apply. Entonces acá lo que dice es que si hay problemas por truncamiento de datos, que ignore el fallo, ¿ok? Le doy OK, le doy OK y le doy OK. Por cierto, paréntesis, ven esta línea roja que está acá. Esta línea roja que está acá lo que hace es bifurcar
la información o el flujo del proceso. La azul es suceso y la roja es error. Si hay un error, uno podría, y por ejemplo, enviar información a un archivo, y uno puede hacer algún debugging por ahí. ¿Okay? Pero en este caso, vamos a utilizar únicamente el flujo normal, en el caso que haya suceso. Ahora sí, de nuevo, voy a arrastrar de nuevo la flecha azul al destino y tengo que reconfigurarla, ¿verdad? Porque dice nuevas variables. Entonces voy a ir de nuevo al mapping, ¿ok? Entonces voy a quitar la variable, la solución que estaba, que era score, título, nombre, igual se puede hacer por acá por la tabla. Y voy a cambiar el tipo, perdón, la columna de input. Mi canal dice title y title string, entonces voy a poner ahí esa otra, porque ya esa es no único, ¿ok? Pues voy a hacer lo mismo con las demás, ¿ok? O si tienen una duda o si ven como muy rápido, me avisan. Voy a darle el siguiente, pero ok. Entonces, como ven, ya no hay error, ok. No hay error, ok. Entonces, voy a darle salvar ese paquete, también dice save, lo tengo, y voy a correr ese paquete. Cuando digo correr, o sea, básicamente lo que voy a ejecutarlo. O sea, ejecutarlo significa que la aplicación como tal va a ir a leer los datos, va a transformarlos y va a almacenarlos en nuestra tabla de staging. Ok, pues voy a correrlo. Básicamente nada más voy a darle clic derecho acá donde dice execute, clic derecho execute, y vamos a ver si funciona. Ok, ahí está corriendo y vean como a mí me agrada la forma en que presenta los resultados. Es marca en verde, sí, fue todo exitoso, y da algunos mensajes, por ejemplo, la cantidad de filas que fueron almacenadas, leídas y almacenadas. Recuerden que el Excel tenía 280 filas, la primera eran obviamente los nombres de las columnas, por lo tanto había 6.279 clientes, los cuales parece que fueron todos exitosamente almacenados. Entonces, vamos a regresar al Management Studio y vamos a navegar un poquito de la tabla de clientes, que esta que estaba acá, para ver si hay datos. ¿Okay? Vamos a darle clic derecho y vamos a darle Select Top New Rows. ¿Okay? Pues si haces una ahí, verán que ya hay datos. Los datos ya fueron cargados del Excel a nuestra nivel. Entonces, como ven, es un proceso realmente sencillo, hay que hacer algunas configuraciones, pero nada de otro mundo. ¿Okay? Entonces, ya acá están todos los datos. ¿Okay? Hay una cosa que hay que tomar en cuenta con los datos. Si ven acá, el cliente 238, no sé si lo ven bien ahí, dicen score N, ¿ok? Realmente en el archivo fuente no había ningún score tipo N. ¿Qué lo que pasó ahí? Lo que pasó ahí es que estaba nulo, o sea, decía la palabra nulo en el Excel. Entonces, cuando hicimos la conversión de datos y definimos que omitiera los truncamientos, y definimos que el tamaño era 1, tú estás tomando únicamente el primer carácter de esa palabra null, ¿okay? Está como texto. Entonces eso realmente es un error, ¿verdad? Realmente ahí no debe haber n, ahí debería haber el valor nulo de SQL. Entonces vamos a regresar a nuestro paquete y vamos a modificar eso. ¿Okay? ¿Eso para qué? Para ejemplificar y utilizar más herramientas, más tareas de ETL que están disponibles acá. La idea es pues tratar de abarcar la mayoría de ellas para que ustedes tengan una idea general de cómo funciona. ¿Ok? Entonces vamos a poner en práctica otra. En este caso es cambiar el valor de esa, un segundo, de esa variable de score, porque realmente ese n que está por ahí no está bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a cambiar primero, voy a cambiar el valor de esa variable null. Entonces voy a utilizar otra tarea de ETL en el Dataflow que se llama columna derivada. ¿Okay? Esta columna derivada, este componente permite hacer varias cosas. Básicamente crear nuevas columnas, pero uno podría reemplazar el valor de una columna, de un atributo. Entonces voy a quitar este flow acá, voy a poner aquí en medio de estos dos, y voy a asociarlo, la fuente, con esta columna derivada. ¿Okay? Y voy a configurarlo.
Entonces, voy a cambiar el nombre. Voy a poner aquí cambiar nulo. Cambiar nulo. Voy a configurar. ¿Ok? Cuando uno configura este componente, la parte de configuración de cada componente pues es distinta según el componente, ¿verdad? Entonces eso va a variar. Entonces lo que quiero es que cuando dice nulo como texto en esa columna de score, realmente se tome el nulo de SQL Server y no el texto nulo, o sea, el texto, la etiqueta de la variable nulo, la palabra nulo. Entonces, la columna derivada va a ser el score, ¿ok? El tipo de operación, lo que voy a decir es que voy a reemplazarlo, o sea, voy a reemplazar el valor, y lo que voy a decir es que si score tiene la palabra nulo, entonces ponga un nulo de verdad de SQL, un modo de la palabra nulo. Entonces, bueno, yo voy a utilizar un operador de condición, que es este condicional. Entonces voy a poner, ya esto es un poquito más pues, de programación, pero no. Aquí lo que estoy diciendo es que si score, la variable score es igual a null, o sea, el texto null, la que está entre comillas. ¿Sí? Entonces, si esto es verdadero, ¿sí? Esto igual es para comparar. ¿Sí? Compara si score, la columna score es igual al texto nulo. ¿Tienes una pregunta? Ok, entonces si esto es verdadero, esta función, en cuanto a una función, va a retornar lo que pongamos acá. Entonces lo que quiero yo es que si eso es nulo, el texto nulo realmente retorne nulo. ¿Ok? Entonces en vez de este texto que está acá, esta expresión, voy a poner la función nulo real de non-Unicode. ¿Acá? Es tamaño 1, porque el score es de tamaño 1. ¿Sí? Y si es falso, o sea, si no viene nulo, entonces que se mantenga el valor. Se mantenga el valor de score. Voy a poner acá, mantenga el valor de score. Vean que pueden hacer arrastrados con el profesor. Sí. Y ven, voy a quitar algo. Pongo algo, por ejemplo, ahí cuadrado. Ven que está en rojo. Si está en rojo es porque hay algún error sintáctico. ¿Sí? Si ya uno lo corrige y está en negro, ya aparece bien. ¿Okay? Entonces, esta herramienta, esta tarea, lo que me va a permitir es reemplazar los valores de texto de null por el null. ¿Sí? El valor null de base de datos. ¿Okay? Entonces, ya esta parte está lista. Vamos a regresar al flujo. ¿Okay? No tengo que hacer ningún cambio acá, porque lo que hice fue caerle encima a la variable, ¿verdad? Entonces el nombre se mantuvo igual. ¿Okay? Y la conversión de datos está posteriori a este cambio. Entonces por eso es que acá puso non-Unicode. ¿Okay? Entonces voy a correrlo de nuevo. Estoy aquí en Management Studio, voy a nada más hacer un query donde el cliente es igual a este 238, que es el que tiene el problema de nulo. ¿Sí? Esto es un SQL para solucionar algunos casos de una tabla dada una función. Para los que no están familiarizados con SQL, voy a ejecutarlo. Entonces, básicamente me filtra únicamente por este cliente. Vean que acá dice N. Voy a correr de nuevo mi paquete. ¿Sí? Voy a salvarlo y voy a correrlo como ahora con esto. ¿Sí? Voy a correrlo. Y vean que ya terminó. Perdón, la parte de conversión ya terminó todo. Pues voy a correrlo de nuevo. Y vean que ahora hay un nuevo registro que evidentemente dice nulo. Esto dice nulo de SQL, que es lo que esperábamos. ¿De acuerdo? ¿Okay? Pero ahora tenemos otro problema, y es que hay dos registros cuando realmente debería haber uno. No es bueno porque lo corrimos dos veces. Entonces, voy a tener un paquete, acá está como me estoy ocurriendo todavía, con esta funcionalidad acá de stop the plugin, o acá en debug stop, ustedes pueden detener la ejecución del paquete. En el caso, por ejemplo, que haya errores también. Entonces, voy a regresar al control flow para que vean cómo funciona el proyecto del control flow. Tenemos este data flow, lo que hace es importar los datos como ya lo vimos. Pero voy a agregar una tarea antes de importar los clientes que me elimine toda la tabla de clientes del staging para limpiarlo. ¿Sí? Y después cargarlo.
para que no tenga ese problema de doble registro. Esta tarea de SQL va a ser muy simple porque únicamente va a ser para eliminar la tabla. Voy a decir eliminar. Bien. ¿Okay? Entonces, esta es una tarea de SQL, no es un data flow. Voy a configurarlo y únicamente voy a utilizar la misma conexión del staging y acá me dice el SQL statement, SQL statement, lo que voy a especificar es eliminar la tabla de clientes. ¿Okay? Es un step que también está en la parte de recursos de nuestro sitio de comunidad, entonces ahí lo vamos viendo. ¿Sí? Todos los scripts que hemos estado viendo están ahí en el sitio. ¿Sí? Entonces ya está el delete, en este caso es eliminar, este SQL que está acá, lo que hace es eliminar todos los datos de la tabla de clientes. ¿Sí? Y voy a asociarlo, y vean que estamos en el control flow, no en el data flow, voy a asociar esta tarea con la tarea del data flow. Pues así funciona el control flow. ¿Okay? Voy a de nuevo a ejecutarlo. Entonces ahora estoy en el data flow. Entonces el data flow ya ejecutó esa tarea y está ejecutando todo el data flow. ¿Okay? Entonces regresemos al management y volvemos a ejecutar esta consulta. Luego únicamente hay un registro con nulo. Entonces ya solucionamos ese problema. Entonces ya cargamos la tabla de clientes. Hay que hacer lo mismo para la tabla de créditos, básicamente el mismo proceso. Entonces voy a hacerlo rápidamente acá, como otro paso adicional después de importar cliente. No obstante, dame un segundo. No obstante, para la parte de los créditos, si ustedes ven acá, tenemos varios archivos para los créditos, porque están organizados por mes. Y entonces vamos a poner en práctica otra funcionalidad del Control Flow que permite recorrer un folder y leer varios archivos para cargarlos simultáneamente o en forma secuencial, sin tener que ir uno por uno. Entonces vamos a utilizar esto. Si vamos a importar la parte de créditos, vamos a utilizar otra funcionalidad. En este caso es un contenedor. Los contenedores básicamente sirven para controlar el flujo, el flujo del proceso. Y este contenedor en particular lo permite iterar sobre un contenedor. ¿Okay? Es un contenedor de archivos o de datasets y demás. En este caso va a ser un contenedor de archivos. Voy a crear primero una conexión. Voy a crear una conexión para el archivo de créditos. Es un archivo Excel. Voy a repetir el paso. Voy a ir un poquito más rápido en esta parte y para cargar los datos de crédito. Pues voy a hacer una nueva conexión de Excel. Voy a especificar que es un archivo de crédito. Este formato 2003. ¿Okay? Ya está creada la conexión. Voy a configurar el contenedor para que recorra todos los archivos de un folder. ¿Okay? Aquí está el tipo del contenedor, que es de tipo archivo, y voy a decir que recorra el folder que lo tengo por aquí. ¿Okay? Este es el folder donde tengo los datos. ¿Okay? Y recorra todos los archivos de este folder. ¿Okay? Todos los archivos que tengan el siguiente nombre. Entonces voy a poner acá el siguiente nombre. Todos los archivos empiezan con datos créditos guión mes. Entonces voy a hacer aquí un comodín. Y como cuando hace una búsqueda en Windows, donde uno pone acá un asterisco y eso, pero eso es comodín, ¿verdad? Entonces acá hacen todos los archivos que empiezan con datos créditos guión, cualquier cosa, y que terminen en punto XLS. ¿Ok? Entonces estos son todos los, voy a referir todos los archivos con esta forma. Ok, este es un contenedor y lo que hace es recorrer todos los archivos de ese folder que tengan este formato. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a volver este contenedor? Este contenedor lo que va a volver es el nombre de cada archivo.
y el nombre de cada archivo es lo que vamos a estar cargando vamos a estar necesitando para cargar los datos. Entonces hay que definir en algún lugar dónde va a quedar ese nombre de archivo. Y para esa parte vamos a ir a esta opción de mapeo de variables y vamos a definir que vamos a crear una nueva variable de paquete. Vamos a decir el nombre de archivo. Nombre de archivo. Que va a almacenar el nombre de cada archivo que genera el contenedor. Que en este caso es el índice cero de la salida del contenedor. ¿Okay? Y listo. Ya construimos un contenedor y ahora lo que hay que hacer es configurar un poquito la conexión para leer dinámicamente todos los archivos de Excel. Pues vamos a modificar un poquito esta conexión a Excel y me voy a poner un poco el nombre y voy a poner acá créditos XLS. Okay. Voy a decir, bueno, vean que las variables que acabamos de crear ahora aparecen en esta sección de variables. ¿Okay? Y por cierto voy a ponerle un valor inicial para limitar las cosas. En este caso es el nombre de uno de los archivos que vamos a importar. ¿Okay? Entonces voy a configurar esta conexión a Excel para que sea dinámica. Es decir, que el archivo que vayamos a cargar de Excel es en función del valor que tenga esta variable en nombre de archivo, pues se lo va a asignar el contenedor dinámicamente. Pues para hacer eso, aquí hay una propiedad de esta conexión manager de Excel, donde dice expressions, hacemos clic, y vamos a decirle que vamos a modificar la expresión del path, o sea, del folder, del archivo, y el valor que va a tener esa propiedad va a ser una variable que definimos simplemente que va a ser el nombre de archivo. O sea, los damos acá de las variables disponibles a la unidad de expresión, le damos OK, entonces ven que ahora acá hay un el símbolo de esa conexión porque lo que dice es que es dinámico. ¿Ok? O sea, básicamente porque nos necesitó un atributo. Ahora, aquí simplemente estamos definiendo el contenedor. Hay que hacer todo el data flow para importar los créditos. Pero básicamente es muy similar a lo que hicimos con los clientes. Entonces, de hecho, voy a copiarlo. Este data flow voy a copiarlo. Voy a pegarlo dentro del contenedor. Entonces, ya lo pegué ahí. Es un copy-paste normal. Voy a cambiar el nombre. Voy a poner importar créditos. Y voy a asociar de una vez, y voy a definir el flujo. Y una vez que elimino los clientes y se importan, lo que sigue es importar los créditos. Listo, y está el flujo. Ahora voy a configurar un poquito de estos créditos. Importar créditos. Ya que simplemente me copié los clientes, y tengo que configurarlos. Entonces, ahora en la fuente es un Excel, ¿verdad? Pero ese Excel ya no son los clientes, sino es lo que definimos dinámicamente como créditos. Entonces, vamos a configurar el Excel acá. ¿Sí? Ahora hay otro manager de Excel, que en este caso va a ser créditos, y un OK. Y acá donde dice nombre de hoja, hacemos clic y es crédito. ¿Ok? Si quieren, pueden darle un preview y ahí aparecen todos los créditos. En este caso del archivo que pusimos como inicial acá en la parte de variables. Y lo siguiente es hacer un mapeo de las columnas que desean. ¿Ok? En este caso voy a dejarlo igual. ¿Ok? Ahora hay que considerar un poquito la parte de cambiar módulos y la conversión de datos, porque eso estaba para los clientes y no los créditos. Voy a cambiarlos. Entonces ahora el score está bien, y la parte de conversión va a ser otra variable, ¿verdad? Porque estos ya no están. Entonces vamos a cambiar únicamente el producto, déjenme ver los tipos de datos, el producto y no solo el producto es tipo texto, esto no. ¿Sí? El producto es de tipo texto, pero es 3. De longitud, vamos a ponerlo como STR, vamos a renombrarlo como STR. ¿Sí?
recuerden la parte del comportamiento. ¿Okay? Básicamente estoy haciendo lo mismo para crédito, ¿verdad? Entonces estoy yendo un poquito más rápido acá. ¿Okay? Ya se quitó el error acá. Y lo que queda es configurar el destino. Ahora no son los clientes, sino son los créditos. ¿Okay? Y el mapeo, lo único que tengo que cambiar, bueno, así como me lo copié del otro, pues ya los nombres están erróneos. ¿Sí? Entonces voy a poner acá los correctos en función de mi fuente actual, que es de crédito. Después pongo todas las variables, todos los columnas de la base de datos. Sí, listo. Está bien. El producto, la parte de mapeos producto tiene que ir con producto CTR y quitar la otra. Tiene que quedar esto. También tenemos score. No tenemos score acá. ¿Sí? No estoy utilizando los correctos. Sí, y es lo mismo pero únicamente para lo de crédito. Voy a guardarlo. Pero voy a correrlo, a ver si todo funciona. Entonces, vamos a la tabla de créditos, y seleccionamos la tabla de créditos y unos datos, vean que está vacía, y vamos a cargarlo. A ver, si hay un problema, vamos a ejecutar el paquete. Entonces, está ejecutando el paquete, recuerden que viene por la parte de eliminar los clientes. No he empezado. Ok, esta parte es importante. De hecho, acá no lo mostró, pero esta parte es importante. Vean acá hay un error. Y este error, si viene la parte acá, no aparece ninguna descripción del error. Si van a la parte donde dice progress, pueden encontrar algún tipo de descripción de este error, pero realmente no tiene mucho detalle. Lo que pasa con este error, es un problema por la arquitectura 64 bits, 32 bits que tiene la aplicación. Finalmente lo que está pasando es que estamos conectando los 32 bits y estaba configurado para 64 la herramienta. Pues vamos a tener el debugging, ¿sí? Y vamos a configurar la solución de la property de la propiedad de la solución, y vamos en la parte donde dice deployment, donde dice debugging, que no cobra 64 sino 32. Entonces le damos OK. Entonces este error fue medio complicado de encontrar, pero bueno, así es. Entonces hay que cambiar eso sin dar error dependiendo del tipo de archivo que están utilizando y el driver asociado a este tipo de cosas. Entonces ya lo cubrimos. ¿Sí? Vamos a cargar esto de nuevo. ¿Sí? Está corriendo, vamos a ver. Todo está bien. Se está corriendo. Ven que va cambiando de aquí en verde. Es porque se ejecuta varias veces por cada archivo. ¿Ven? Entonces esto cambió varias veces.
pues ya terminó. Regresemos al Management Study y de nuevo tenemos esta consulta, que es para los créditos. Lo vamos a ejecutar y como ven ahora ya tiene datos. Y de hecho, si lo agrupamos por mes, recuerden que los recibos estaban mensuales. Voy a hacer una agrupación por mes. Es un poquito de SQL, pero básicamente lo que estoy haciendo es seleccionar todos los meses y ver cuántos registros hay por mes. Esto es lo que se llama, esto es lo que indica que es SQL. ¿Sí? De la tabla de créditos, estoy contando la cantidad de registros por mes, por la variable mes. Lo voy a ejecutar. Perdón, no era mes. ¿Cuál es el nombre? Low by. Perdón, gracias, Eric. Para mí está muy pequeñito. Listo. Entonces, como ven, ya está cargada la tabla de créditos con todos los archivos, con todos los archivos y los datos, evidentemente, de los archivos. Entonces ya hicimos la primera tarea, que era cargar nuestra staging area, nuestra base temporal, con los puentes iniciales. ¿Ok? Y ya utilizamos bastantes herramientas de ETL, de Control Flow y Data Flow. Entonces me repaso nada más muy breve. Esta es una tarea de SQL, no es un Data Flow, es un Data Flow que tiene una fuente de datos, un destino, una funcionalidad para crear o modificar variables, otra para cambiar tipos de datos y finalmente un destino. Y el Control Flow tiene un contenedor, en este caso, de iteración sobre un conjunto de datos, o en este caso sobre un conjunto de archivos. ¿Okay? Esa es la primera parte. La siguiente parte que nos interesa es evidentemente crear nuestra bodega de datos, nuestro modelo estrella. ¿Okay? Ahora estoy utilizando la presentación. Okay. Pues voy a regresar rápidamente a la presentación para mencionar un poquito sobre aspectos que hay que tomar en cuenta en la carga del esquema de estrella. Okay, recuerden la forma del modelo estrella, ¿verdad? Que tenía la tabla de X y sus dimensiones. Y un punto muy importante cuando uno está creando las dimensiones, y una parte importante de las bodegas de datos, es cómo voy a manejar los cambios en atributos de ciertas dimensiones. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, en la dimensión del cliente si conforme pasa el tiempo se modifica el estado civil de un cliente o se modifica el ingreso de un cliente o el nombre del cliente? ¿Cómo voy a tratar esos cambios? ¿Okay? Entonces, para eso hay un concepto de bodegas de datos que se llama el Double Chain Elimination o SDC, que lo que permite es tratar esos tipos de cambios. ¿Okay? Entonces, en síntesis, uno podría definir tres grandes bloques de posibles cambios en un atributo de una dimensión. ¿Y qué hacer con ellos? Por ejemplo, uno podría decir que si hay un cambio en un atributo, uno podría decir que no, que el atributo no va a cambiar, es un atributo vivo que no cambia. Llámese, por ejemplo, podemos decir que el nombre de un producto no debería cambiar y el negocio lo define, por tanto no hay que hacer nada, ¿okay? No va a cambiar. Uno podría tomar algunas decisiones en caso que se encuentre con que el futuro cambia. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacer en este caso? Otro tipo es prometer el tipo 0. El tipo 1 de los cambios es que efectivamente el producto puede cambiar, pero no hay que hacer mucho, simplemente por definir el valor actual. Por ejemplo, que el nombre del cliente cambió y se supone, por ejemplo, que se está corrigiendo el nombre y no se está dañando el nombre de un cliente. O es un atributo que no es crítico. ¿Okay? Entonces uno podría tomar uno podría seguir el procedimiento de modificar el atributo. Igual en este caso hay otras configuraciones, por ejemplo, si quiere solo sobreescribir el atributo actual, el registro actual, o modificar históricos anteriores. ¿Okay? Y este tercer tipo, o este tipo 2, es cuando yo efectivamente quiero mantener en la historia los cambios que se han realizado sobre un atributo. Este es el caso un poquito más complejo, pero para todos estos tres tipos de cambios en las dimensiones,
la herramienta da una solución, digamos, bastante elegante, que es lo que vamos a ver. Vamos a regresar a la herramienta y ver en detalle estos tipos de cambios en las dimensiones. Revisemos acá. Voy a crear un nuevo paquete. Acá. Un nuevo paquete. Y este paquete va a ser para cargar el modelo estrella. ¿Okay? Voy a cambiar el nombre. Voy a poner aquí carga estrella. Y lo primero que voy a cargar es la dimensión de cliente. ¿Okay? Lo primero que voy a cargar es la dimensión de cliente para ejemplificarles lo que estamos hablando de SID. ¿Ok? Entonces, de nuevo, recuerden que hay que empezar por la creación de las conexiones de la base de datos. En este caso, voy a utilizar la misma base de datos, ¿okay? La que definimos como propiedad clase, para almacenar nuestras tablas del modelo externo, del modelo estrella. ¿Okay? Entonces, un paso que voy a hacer, y pues hay un script que está en el sitio, es crear todas las tablas del modelo estrella. ¿Okay? Entonces voy a llamar en estudio, voy a crear un nuevo query y voy a correr un script que lo que hace es crearme todas las tablas del modelo estrella. ¿Okay? Ese script está en el sitio, como les digo. Igual, como el demás lo mencionaba anteriormente, ustedes pueden crear las tablas utilizando la interfaz gráfica una por una desde la Premium Table. ¿Okay? Y bueno, para salvar tiempo voy a ejecutarla la creación de todas esas tablas del modelo estrella. Voy a ejecutar esto. Ya está listo. Voy a refrescar las tablas y ahora van a ver que hay más tablas. Dice BIM cliente, BIM fecha, BIM producto y FAC créditos. ¿Ok? Entonces esas son más de dimensiones, perdón, de cliente y la tabla para la tabla de hecho. ¿Ok? Entonces voy a primero a llenar mi dimensión de cliente. ¿Ok? Para ejemplificar los conceptos de Deployment Engineering. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es, en este otro paquete, yo voy a cambiar el nombre, pero no sé qué pasó. Entrar, estrella, es crear la conexión a nuestra base de datos. En este caso estoy utilizando lo mismo. ¿Okay? No voy a hacer otra. Y ya está definida y que puede ser accedida por este paquete dado que yo la definí a nivel de solución. ¿Okay? Ya que este paquete no ve las conexiones accedidas a los archivos de Excel porque yo los definí a nivel de paquete y no de dimensión. Entonces por eso puedo ver únicamente la SQL. ¿Okay? Pues para crear la dimensión vamos a hacer data flow. Este data flow va a tener una fuente de datos. En este caso es de SQL, va a ser un MongoDB. Entonces estoy usando un MongoDB. Voy a poner aquí cargar clientes. Y estoy especificando que esta es la conexión de SQL. Y voy a especificar una consulta. La consulta que estoy poniendo acá está en un site, no me equivoco. Y lo que estoy haciendo acá, ahora van a ver, voy a explicarlo en detalle, es traer los clientes de la tabla del staging, los customers, únicamente de enero. ¿Okay? Entonces, estoy haciendo una relación con la tabla de créditos para únicamente obtener los créditos del archivo de enero. ¿Okay? En la parte de las columnas y del output, aquí te voy a cambiar un poquito el output. El output de ese dataset. Para definir las columnas con un nombre de la dimensión de cliente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la llave se llama cliente. Esas son las columnas de la tabla de la dimensión de cliente que yo hice en la base de datos. ¿Okay? Entonces, esto se llama cliente ID, esto se llama cliente score, cliente título, cliente nombre, y aquí ya sí puedo poner nombres específicos y más estandarizados en cuanto a los puntos etiquetas que están utilizando en toda la bodega de datos. Entonces, el apellido, ¿okay?
sería cliente fecha de nacimiento, sería cliente ingreso y cliente punto empleado. ¿Sí? Entonces ya con eso simplemente lo mismo que hicimos anteriormente es una carga de datos en una cuenta. ¿Ok? Ahora lo que sigue es cargar esos datos en la dimensión de cliente. Pero ahora no vamos a utilizar un destination que utilizamos anteriormente. Vamos a utilizar otra herramienta que se llama Slowly Changing Dimensions. ¿Dónde está? ¿No lo veo? Aquí está. Okay. Entonces voy a utilizar esta herramienta, esta tarea que es bastante amigable, para cargar los datos del staging, que son estos, a mi dimensión de cliente. ¿Okay? Entonces voy simplemente a rotar el flujo y voy a configurar esto. Voy a configurar esta herramienta. Entonces esta herramienta tiene un pequeño wizard que me permite configurar el SID para esa dimensión. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir a cuál base de datos nos vamos a conectar. Entonces, recuerden que este es el destino, ¿verdad? Este es el destino. En este caso voy a utilizar la misma conexión, pero en este caso ustedes pueden utilizar otra, ¿verdad? Dado que el staging pues hay una base de datos y mi bodega de datos en otra, o sea, mi tema estrella. ¿Okay? En este caso, dado que estoy utilizando únicamente una base de datos, utilizo la misma conexión. Ahora, en este overview voy a especificar cuál es mi tabla de dimensión que quiero alimentar, en este caso la de cliente. ¿Okay? Como yo le cambié los nombres al output del data source, automáticamente el wizard me identifica todas las columnas. Lo único que hay que hacer acá es definir cuál de todas ellas es la llave del negocio. Recuerden que en la clase anterior hemos hablado de llaves de negocio, que es la característica del negocio como tal, y llaves del sistema, que son las que vamos a estar utilizando en las discusiones. Entonces, en este caso, hay que definir cuál es la llave del negocio para que cuando en el futuro vengan cambios, por ejemplo, por un cliente específico, la herramienta automáticamente sepa contra qué registro anterior va a comparar, específicamente con qué atributo va a utilizar para hacer la comparación. Entonces, hay que definir cuál es el business key. ¿Okay? Estas dos columnas que están acá en la dimensión son columnas de la tabla de dimensión de clientes que nos van a servir para controlar el cambio de dimensiones tipo 2, es decir, manejar histórico. Entonces, la siguiente parte del wizard es definir cómo voy a tratar los atributos de esa dimensión, qué tipo de SID voy a tomar. Aquí voy a poner los todos y todos los atributos de la tabla. ¿Sí? Pues voy a decir que me interesa mantener en históricos cuando el score cambia del cliente, voy a decir histórico, cuando el tipo de empleo cambia o cuando el ingreso cambia. ¿Sí? Voy a decir, por ejemplo, que el título puede cambiar, pero no me interesa manejar históricos, voy a decir que puede cambiar, y los demás voy a decir que son fijos. ¿Ok? Entonces esta parte es importante, esta parte es definir cómo voy a tratar los cambios en cada uno de los atributos de la dimensión. Ya que por cada atributo, no por toda la tabla, es por cada atributo. Voy a darle next. Y lo siguiente es también importante. Ya les decía que uno puede, aunque se definen tipos de STD 1 o 0, que es que no cambia, o que si cambia no importa, el uso de STD, hay que decidir qué pasa, por ejemplo, si un atributo fijo está recibiendo un cambio. ¿Okay? Entonces, uno puede decir que falle el proceso. ¿Okay? En este caso es para decir que falle el proceso de carga si hay un cambio en un atributo que no debería cambiar. Este que está acá es para especificar que si hay un cambio en un atributo que es modificable, actualice toda la historia anterior. Vamos a dejarlo no seleccionado. Y esta es la parte para manejar histórico. Por definición o por default, un momentito. Por definición, por default, perdón, la herramienta permite dos formas de manejar los históricos. Una es manteniendo fechas de inicio y fin de vigencia del registro, que es esta parte de cada dos, o manejando una variable que indique el estado actual de ese registro, si es un registro vigente o no, y cuándo fue modificado. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el tipo 2, que es manejar
fechas de inicio y fin de la vigencia del registro. Para eso fue que había creado esas columnas, de fecha de activo y de fecha de expiración. ¿Okay? Y voy a poner en el valor de la fecha de expiración la fecha en que estoy corriendo este paquete de ETL. ¿Okay? Entonces esta parte es importante para manejar los estudios. ¿Vale? Next. Voy a checar esto, esta parte no voy a andar en detalle. Y sí. ¿Okay? Entonces vean, únicamente ya había especificado este componente y cuando terminé, automáticamente él genera más pasos, ¿verdad? Entonces eso dentro de esta herramienta, uno no se preocupa por tomar en cuenta todos esos aspectos de cómo cambian las dimensiones y cada atributo, sino que básicamente ese wizard permite crear de forma automática todos estos elementos. ¿Okay? Pues vamos a correr este paquete para que vean cómo se carga la dimensión de cliente. Vamos a correrlo. Primero voy a ir al Management Studio para que vean la tabla de clientes está vacía. ¿Okay? Ven que está vacía. Vamos a correrlo. Vamos a ver. Entonces, ahí está corriendo. Entonces, vean, en el archivo de clientes para enero habían 6.487 clientes. Todos fueron new inputs porque obviamente no había nada en la tabla. Entonces, todos fueron insertados a la dimensión. Pues si regresamos al Management Studio y seleccionamos todos los registros de esa tabla, van a ver los 6.487 registros o filas que especifica también la herramienta. ¿Okay? Entonces ya básicamente con eso insertamos las dimensiones de cliente. Únicamente para antes de terminar voy a correr esta dimensión pero con otros 2 meses para que ustedes vean la parte de decidir cambiando. ¿Okay? Entonces voy a tener este paquete, voy a ir a la fuente de datos y voy a cambiar acá el periodo, voy a decir que es febrero, que es el siguiente carga de datos de febrero, y voy a volver a correrlo. Voy a volver a correrlo. Pues ahí está corriendo. Entonces vean qué interesante. En ese archivo, clientes del archivo de febrero, hay un total de 6.491 clientes. Pero la verdad es que esos total de clientes únicamente eran nuevos. O sea, los 30 nuevos en febrero. Los demás eran nuevos que fueron modificados o no. De los que fueron modificados, 492 fueron modificados. Entonces, únicamente se están insertando a la dimensión del cliente 122. No se insertan todos porque ya estaban. Y los que tienen cambios van a registrarse como una nueva fila en la tabla de la dimensión del cliente. Entonces, si vamos a la dimensión del cliente y hacemos una nueva consulta, verán que ahora hay 7.009 clientes. Busquemos uno donde las fechas, por ejemplo, estos registros son clientes que fueron modificados, por ejemplo, este otro, este que está acá. Entonces, por ejemplo, este cliente que es el ID 298, que se llama Eric González, miren que los registros. Las fechas son las mismas. En este caso no tiene mucha gracia porque estoy cubriendo lo mismo, pero bueno, la idea es que esto va a ser distinto. ¿Okay? Y en este caso, vean que el cambio se da en la variable de export. Inicialmente tenía B y posteriormente tiene C. Entonces, con ello, uno puede controlar cómo se ejecutan los cambios para un atributo específico de una dimensión. Ya este nuevo cliente es 298, pero la variable interna de la base de datos ahora va a tener 2 registros, el 205 y el 206. Pero es el mismo cliente. ¿Okay? Entonces, de esta forma se insertan dimensiones en la tabla, en la bodega de datos, en el sistema estrella, teniendo en cuenta los cambios posibles en atributos. No voy a ponerlo un macro, la última, para tenerlo
tener todos los archivos cargados. Vamos a correrlo. ¿Sí? En este caso insertar los 321, del cual los 23 eran nuevos. ¿Ok? Entonces, con este otro paquete cargamos una dimensión de equilibrio. Queda pendiente únicamente cargar la dimensión de X. Pero pues vamos a dejarlo por hoy hasta ahí, porque ya nos estudiamos otra vez un montón. Y esa parte de la dimensión de la carga de la tabla de hecho, que es rapidita, y de hecho la pueden ver en la presentación, la podemos retomando en la siguiente clase. Con respecto a eso, la tarea ya, no sé si han podido verla, y la tarea ya está en el sitio, y la tarea básicamente, una parte de la tarea es replicar lo que se ha visto en clase, más otras preguntas, adicionales. Entonces, está en la parte de cargar la tabla de hechos. Si la desarrollan, esa parte sería como opcional para algunos puntos extras ahí. Ok, de acuerdo. No sé si tienen dudas sobre lo que se ha visto hoy. Básicamente es la carga de la base temporal del scaling y toda la parte de creación del modelo estrella y carga de las dimensiones en ese modelo. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario. Es importante que queden claros, pues no, pues ahí pues estén en el foro, vamos, que tienen que replicarlo, es una tarea y extenderlo un poquito más con otras dimensiones y con algunos hechos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Bien, todos están sintonizados. Este tema y el uso de esas herramientas, pues uno puede extender tanto como se quiera. Aquí traté de abarcar los puntos, digamos, como primordiales y usuales que uno se puede enfrentar cuando está haciendo cargas de datos, y en este caso, que es una herramienta de SQL Server, pero obviamente, pues, podría dar para más. Por eso es que nos extendemos un poquito de eso y cuesta parar. A mí me cuesta parar a veces un poquito. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o comentario? Si no, pues... Sí, Fabio. Sí, ¿Sí? ¿me escuchan? Sí, no muy bien. Es que nada más decirles sí que pues Fabio hizo una presentación bastante detallada de todo el tema de la carga de datos y la parte de staging y todo. Y la tarea para tranquilidad de los muchachos es replicar lo mismo, ¿eh? Sí, con más calma, que cada quien lo vuelva a hacer, ¿verdad? Básicamente es volverlo a hacer y básicamente es volverlo a hacer tal y como lo vimos, y hay algunas preguntas adicionales, pero básicamente es repetirlo, pero con otra dimensión o con otro nombre, por ejemplo. Entonces no es tan crítico, igual pueden subir al foro cualquier duda que tengan, ¿verdad? Sí, y cargar la tabla de hechos es básicamente lo mismo, ¿verdad, Fabio? Es lo mismo, hay un paso, no voy a mostrarle acá una semilla, no únicamente de la presentación, sí, donde hay que hacer un paso ligeramente distinto. Esta es la carga de datos de una tabla de hechos. Básicamente lo mismo, es que tiene una fuente y un destino, y lo único es que hay que obtener las llaves de cada una de las dimensiones. Porque en la tabla de hechos, por ejemplo, no se van a insertar todos los datos del cliente, ¿verdad? Únicamente se inserta la llave del sistema del cliente. Entonces hay que hacer una búsqueda de las llaves del cliente en función de las llaves del negocio. Eso está explicado en la presentación. Entonces no es tan complejo. Y básicamente es la parte que faltó ¿no? Ok, sí, muy bien, Fabio. Esta es la parte más, tal vez, por decirlo así, tediosa del proceso, Sí. pero Fabio lo ha hecho muy bien, muy completo, porque muchas veces a uno le enseñan cómo trabajar a partir de un modelo estrella ya hecho, pero uno siempre queda con la gran duda, ¿verdad? ¿Y cómo lo hago?
hoy Fabio le ha entrado a ese tema que a veces uno lo puede ver un poco confuso, que no lo es tanto, pero que es muy importante, porque si uno no puede crear la tabla, el modelo estrella, ¿verdad? Y trabajar como uno ya ha hecho, como que no tiene gracia, ¿verdad? Correcto, y para la siguiente parte que ya va a estar más organizada en cuanto a análisis, por ejemplo, y la creación de tubos, que como que muchos van a estar encerrados en esa parte, pues ver todo este digamos, background de la parte del diagrama de estrella y cómo se carga, va a facilitar un poco comprender cómo estamos creando los tubos, porque igual vamos a estar hablando de emisiones, vamos a estar hablando de ecos, de medidas, entonces básicamente todo está ligado, entonces es bueno que aunque digamos, en sus trabajos no vayan a estar haciendo este tipo de ETL, y que sí conozcan lo que hay de fondo para que sea más fácil la creación, por ejemplo, de tubos. Sí, en el sitio web de la tarea están todos los scripts y todo, ¿verdad? Que se ocupan. Correcto, y también, además de los scripts, están los paquetes que vimos hoy, bueno, que están en la presentación, ahí están los archivos, los paquetes, o sea, no es que tienen que hacerlo absolutamente todo, básicamente lo que tienen que hacer es copiar los archivos y correrlos con la base de datos, que tienen que nada más modificar las conexiones a las fuentes y destinos de datos de sus computadoras, ¿verdad? Pero los archivos están ahí, los paquetes ya están, entonces no es que tienen que crearlos, simplemente copiarlos y configurarlos en la parte de conexión y correrlos. Sí, muy bien, Fabio, muy excelente, muy bien. Entonces, no sé si alguien tiene una duda, si no, pues eso sería y nos vemos hasta la próxima. Estamos entonces. Creo que estamos. Estamos. Sí, señor. Si no están perdidos. Pero bueno, no importa, la idea es ayudarlos ahí en el transcurso de la semana, para los que no más perdidos.